¿Ya han tomado contacto con la conferencia de Marichal? Para aquellos que por ahí ya estuvieron chusmeando algo de la conferencia, a lo mejor tomando nota, lo que sea, ahora van a complementar, digamos, esa escucha con un par de textos que les voy a dejar colgados. Ahora estaba fijándome en Mega a ver dónde los tenía, los tengo por ahí. Los tengo perdidos en alguna carpeta, porque tengo un montón de carpetas y de materias y de qué sé yo. Así que es cuestión de buscar. No la tengo ahí justamente en la carpeta de Historia Argentina, uno. Así que bueno, es cuestión de pasarlo de un lado al otro. Les voy a dejar algún par de textos que son de uno de Sarmiento, o un par de Sarmiento y un par de Alberdi. Al solo efecto de que ustedes puedan elegir, ¿no? Por ahí les puedo dejar, depende que les guste más, ¿no es cierto? Pero puedo dejarles, por ejemplo, de Sarmiento, les voy a dejar eh, una carta, llamémosle íntima, ¿no es cierto? Que pinta un poco al personaje, y que nos ayuda a pensar, digamos, en el personaje que por ahí vamos a estudiar un poquito más. Y podemos optar por, a lo mejor les dejo un extracto de Argirópolis, que es uno de sus libros pequeños. ¿Lo conocen? ¿Alguno lo leyó alguna vez? Son de los textos menos conocidos. Los textos más conocidos de Sarmiento son, por ejemplo, ¿cuál? Enzo dice algo, pero Facundo el El Facundo. Facundo, recuerdo de provincias. Claro. El y Facundo, recuerda provincia. Civilización o Barbarie también, ¿no? Facundo También. es Se basa en eso, sí, Facundo, y tiene pensé que un había. subtítulo largo. En alguna de las ediciones después se completó y se puso este asunto de civilización y barbarie. Pero bueno, se supone que es los dos, miren, los dos que hemos citado, los dos trabajos de Sarmiento que hemos citado. Miguel decía Recuerdos de Provincia, y el Facundo, son dos obras literarias, ¿no? Dos obras literarias que tienen una resonancia histórica importante porque la base es histórica de, de ese armado literario, ¿no? Recuerdos de Provincia es es bastante autobiográfico, y está anclado, digamos, en su niñez, desde su niñez en adelante. Y el Facundo está también muy, muy vinculado a la historia, porque es una biografía. En realidad está contado como si fuese la biografía de Facundo Quiroga, que no es exactamente así, es una biografía, diría yo, novelada, digamos, es literaria, ¿no? Ninguno de los dos libros los podemos tomar así, como si fuesen, digamos, historia, ¿me explico? En cambio, por ejemplo, este que les estoy dando, que les estoy comentando, Argirópolis, es un libro ya de, más bien, de propuesta teórica, de proyecto político, ¿sí? Económico, cultural, etcétera, etcétera. Es una propuesta, ya es de otro carácter, entonces ahí la podemos ver, podemos analizarla desde otro ángulo. Y lo mismo ocurre con un libro que sí ha sido, diría yo, central en su producción intelectual, que es Educación Popular. Ese librito, que se llama así, Educación Popular, es central, digamos, para entender, digamos, la lógica sarmientina. Y en el caso de Alberdi hay algunas fuentes, hay varias fuentes que podemos eh, analizar, comentar, etcétera, etcétera, referidos a la parte política, digamos, al pensamiento político de Alberdi. Y desde luego están las bases que las conocemos así, tienen un nombre bastante largo, pero las bases son las ideas plasmadas en un escrito, ¿no? En una serie de escritos que
Alberdi publicó y que después eso se va a utilizar como fuente fundamental para la elaboración de la Constitución del 53, la Constitución Nacional del 53, que se sancionó en Paraná, ¿no es cierto?, en ese año, en la ciudad de Paraná. Bueno, les voy a dejar algunos de estos materiales por ahí para que chusmeen, lean, etcétera, etcétera. Y esto es como complemento para, de alguna forma, justificar o entender mejor esa conferencia de Juan Marichal. ¿Me siguen? Porque Juan Marichal tiene en la cabeza todos estos escritos, ¿ok? Que capaz no los está mencionando. Pero sí, nosotros cuando escuchamos su conferencia podemos entenderlo, pero si lo complementamos con estas fuentes, bueno, ahí entramos de lleno, digamos, a el pensamiento de los autores, pero además, y esto es lo fundamental, nos abre la puerta a que nosotros, ustedes junto conmigo, podamos discutir esos autores, esas fuentes, de manera directa, no masticada por otros. ¿Me explico? De hecho, que en la conferencia lo pone como dos figuras contrapuestas, Alberdi y Sarmiento. Como si bien tenían un mismo objetivo, creo que en la conferencia dice que anverso y reverso, Alberdi y Sarmiento. Bueno, y Alberdi le hace unas críticas a Sarmiento en cuanto al libro de Recuerdos de Provincia, ¿no? Que dice que es una biografía y que no es una forma de hacer política, según para Alberdi. Es lo que dice en la conferencia. Claro, exactamente. Sí, la discusión entre Alberdi y Sarmiento es larguísima. Y es diría yo que casi de toda la vida, ya lo vamos a ver, ¿no? Y se terminó plasmando ahora está publicado en un pequeño libro que se llama La Gran Discusión, la primera gran discusión nacional, se llama el libro o algo por el estilo, lo tengo por ahí, donde se publican las cartas quillotanas, las famosas cartas quillotanas, y las cartas escritas por Sarmiento, ahora no me acuerdo desde dónde, creo que de Valparaíso, por ahí, estando los dos en Chile, uno en Quillota y el otro en Valparaíso, me parece, se escriben entre ellos, pero se matan, ¿no? Al principio la discusión es una discusión de tinte teórico, diría yo, dogmático, ¿no? Si se quiere, y después termina siendo cualquier cosa, porque los dos tenían un ego terrible, ahí uno se da cuenta que eran hombres de carne y hueso, ¿no es cierto? Varones de carne y hueso y que sacan todo lo peor que tienen de sí mismos y se dicen cualquier barbaridad. Ya entran en un terreno que no nos interesa tanto. A mí me interesa sencillamente, digamos, ¿por qué es de interés? Y bueno, porque mucho de lo que plantearon y discutieron, y aún y a pesar de ser figuras contrapuestas, como dice Marichal, hay que ver dónde estaban los contrarios, ¿no? Es decir, ¿por qué se peleaban? Más allá, digamos, de la anécdota, del anecdotario. Y ahí es donde, si nosotros rascamos finito, ponemos el dedo en la finitud, digamos, de los textos, nos damos cuenta, digamos, cómo pensaban de manera distinta. Y nos va a impactar de tal manera que hace que nosotros nos preguntemos, por ejemplo, hoy, en la actualidad, ¿qué posición tenemos nosotros frente a los problemas que ellos discutían? No a estar con ellos, ojo, cuidado. No es decir, bueno, tomo partido por Sarmiento o por Alberdi, no me interesa eso. Como siempre, no nos interesa el pasado, lo que hicieron estos tipos en el pasado y tomar posición en el pasado. A mí me interesa, digamos, en todo caso, frente a los problemas que ellos discutieron, que siguen siendo problemáticas actuales, porque los problemas, o sea, la historia no es la misma, no se repite nunca. Pero el punto es que volvemos, digamos, a tener que enfrentar como seres humanos que habitamos en este planeta Tierra, problemas que son eternos de los seres humanos, ¿no es cierto? Así como, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, digamos, así bien contundente, ¿no?
Es decir, la medicina sigue enfrentándose al problema de la muerte. ¿Correcto? Los tiempos han cambiado radicalmente. No podemos ni siquiera comenzar a comparar lo que era la medicina en la Edad Media, que era una oscuridad total, ¿no? Frente a este punto, ¿no? A la medicina me refiero, con el actual. Eso está absolutamente claro. Pero el problema de los médicos, desde que surgieron los galenos hasta la actualidad, sigue siendo el mismo problema, el mismo. Es cómo resolver el tema de la muerte, cómo hacer para que los seres humanos no se mueran. Bueno, y si yo les digo, pero ustedes me pueden plantear, bueno, pero ese librito de educación popular estará fuera de modé, está fuera de onda. Claro, vamos a suponer que sí, pero ahí se discutía cómo encarar una manera de, por ejemplo, alfabetizar a toda la masa de la población. Y más, no solamente alfabetizar, y más, con un enfoque. ¿Ese enfoque lo podremos discutir? Tal vez sí, pero nos pone en la instancia de pensar hoy cómo resolver los problemas de la educación. Así como Sarmiento necesitaba resolver, porque él quería, obviamente, los problemas de educación de su tiempo. ¿Me expliqué? Entonces, esa onda que viene ahí, digamos, eso que se nos plantea, es lo que nosotros podríamos llegar a discutir hoy, en nuestro presente, para resolver los problemas del presente, los inconvenientes que tenemos hoy. No me interesa si lo dijo Sarmiento, si lo dice Alberdi, si lo dice Mongocho Flores. Son herramientas que yo voy a tomar para resolver los problemas de hoy. Ahora se me ocurrió empezar, y voy a compartir la pantalla con ustedes, precisamente con un poema. A propósito de que dijimos la semana anterior que habíamos tenido, digamos, habíamos hablado de la época de Rosas y qué sé yo, pero no estábamos en la primera etapa, ¿no? En el primer gobierno de Rosas, y digamos, el comentario sobre la guerra de la Confederación Perú-Boliviana ya tenía que ver con el segundo gobierno, no habíamos dicho nada del segundo gobierno. Doy por sentado que ustedes más o menos tienen algún conocimiento al respecto, si leyeron esos capítulos de Ternavasio, al menos eso, más o menos lo lleva a ese segundo gobierno. Y de más o menos cómo llegó Rosas al poder, ¿no? Entonces, en ese interregno, en donde, digamos, están estos tres gobernadores de Balcarce, Viamonte y Massa, que uno ve las actitudes políticas, digamos, del gobernador que no está, del ex gobernador que está en campaña contra los indios, contra los indios, no los indios amigos, ¿no? Sino de ahí van a quedar algunos indios amigos también, pero con los indios enemigos, ¿no? Rosas es uno de los tantos personajes de nuestra historia, digamos, y jefes de campaña que llevaron adelante campañas de exterminio, ¿no? Porque esas entradas a la campaña era para entrar a matar todo lo que se le presentaba, porque esos eran los enemigos, punto. No había otra. Sabemos las consecuencias de ello. Las consecuencias de ello es siempre, digamos, beneficiosa, muy beneficiosa para el blanco, porque es tomar más tierras para ponerlas en producción, ¿no? Tomar más tierras para volcarlas a la producción ganadera, y obviamente para la producción de la salazón de carnes, ¿no? y de cueros. Y por el otro lado, digamos, obviamente, bueno, para aplastar, digamos, cualquier levantamiento, terminar con los malones, etcétera, etcétera, ¿no? E ir exterminando poco a poco estas tribus que estaban en la campaña de Buenos Aires. Muy bien.
mientras todo esto, mientras el accionar de Rosas iba por ese lado, digamos, llega hasta el Río Negro, ¿no? Hace su campaña, después vuelve y qué sé yo, ocurren una serie de hechos en la capital, en Buenos Aires, en donde se ve manifiesto, digamos, la campaña política que lleva adelante los secuaces de Rosas, diría así, más su esposa, ¿no? Encarnación Escurra, y a raíz de una serie de cuestiones ahí poco claras, es que va a emerger la Sociedad Popular Restauradora, que va a tener, por decirlo así, como un ala política visible, clara, etcétera, y una rama un poco más, digamos, oscura y marginal, que terminó siendo la Mazorca, ¿no es cierto? Es decir, esa fuerza de choque, ¿no? Emparentada por el Estado. Esta es la primera vez que vamos a ver cómo unas fuerzas irregulares, ¿no? Son sostenidas por el Estado. Esta es la primera vez que lo vemos. No lo hicieron los unitarios también degollaban, pero este punto crucial, este punto particular, no es de los unitarios. Esto no lo hicieron los unitarios, lo hicieron los federales, los llamados federales porteños, ¿no? Este asunto de tener desde el Estado, solventar una maquinaria de choque, ¿no? Que terminó siendo la Mazorca. La Mazorca, que empieza a generar una especie de terror, de atemorizar, etcétera, etcétera, sin la anuencia en ese momento del gobernador de turno, ¿no? Viamonte y Massa, pero que finalmente, digamos, después vamos a ver cómo termina. Ese vínculo está dado sencillamente por lo siguiente, ¿no? Ya lo podemos ver así. Digo, el vínculo entre el Estado, digamos, y esta fuerza de choque. Varios de los policías de la capital federal forman parte de este grupo, ¿correcto? Ya está, con eso, digamos, ahí es donde está el vínculo directo entre una cosa y la otra. Todos conocemos, en todo caso, a Cuitiño, por lo menos de nombre, y ya con eso, digamos, ahí lo tenemos, ¿no? Porque él era un comisario de barrio. Bueno, de manera tal que, bueno, pero digamos, esta suerte de temor que se va generando ahí, digamos, en términos políticos, ¿no? No está completamente avalada por todo el cuerpo político, ni por todos los federales, sino que hay fuerzas, digamos, que se oponen a este avance, y entonces en ese sentido es cuando es que a Rosas no le va del todo bien en ese sentido, ¿no? Él va a volver, digamos, de su campaña al desierto, llamada también así, su campaña al desierto, y va a llegar con todo el prestigio y todo un halo, digamos, de un general triunfador, de un brigadier que ha triunfado, etcétera, etcétera. Y entonces su prestigio obviamente es indiscutible, era indiscutible en ese momento, ¿no? ¿Qué va a pasar? Bueno, Profesor, una pregunta. sí. Disculpe. No sé si me escucha. No, Sí, no, sí. si cuando vuelve Rosas, digamos, ¿es producto de la prensa o realmente tuvo ese éxito de la campaña? ¿Cómo se puede tomar eso? ¿Producto, digamos, de la prensa del momento que lo elevaba más de lo que realmente era o tuvo alguna consecuencia positiva? No, Rosas hizo su campaña, ¿no? ¿Cuál era el propósito de la campaña de Rosas en ese momento? Bueno, como tantas otras, porque anteriormente, digamos, Martín Rodríguez había hecho exactamente lo mismo. No había llegado tan lejos. Rosas dice, bueno, ahora voy a extender la campaña de Martín Rodríguez. Voy a extender la frontera que ya corrió Martín Rodríguez. Entonces me voy a ir más lejos. Y se impone, se propone un plan de exterminio. Porque aparte se hablaban prácticamente en estos términos, ¿no es cierto? Es decir, el desierto no es el desierto de Roca, ¿me explico? El desierto fue siempre.
una entrada al desierto, la primera entrada al desierto la hizo, tal vez, haya sido el gobernador Bertis, uno de los primeros, el virrey Bertis. Y estamos hablando de fines del siglo XVIII. Y después hubo unas cuantas entradas al desierto más, encabezadas por un montón de personajes, de estos personajes que estamos hablando, ¿no es cierto? Comandantes de frontera, comandantes de campaña, dependía del momento cómo se llamaron. Ahora este es el brigadier general de la campaña, digamos, al desierto, nombrado así, Rosas. Y Rosas avanza sobre la campaña y llega hasta el Río Negro. Cuando termina eso, llega hasta el Río Negro, que ocupa lo que después le regalaron y él no quiso, la isla de Choel. Sí, se escucha bien. Les decía que, bueno, fue, digamos, hizo su campaña, ¿no? Se fijó un propósito, que era justamente correr a los indios hasta más allá, digamos, de utilizar al Río Negro como frontera. Ese fue un golpe bastante duro, digamos, para las tribus indígenas, pero hay que decir que relativamente pasajero, digamos, porque después esas tribus se fueron recuperando y ganando nuevamente terreno perdido. Siempre estas campañas así fueron de avance y retroceso, ¿no? Siempre quedaba un saldo favorable para el blanco, pero nunca se lograban mantener las fronteras hasta donde se llegaban. La campaña de Rosas fue un éxito momentáneo y fue un éxito evidente. Es más, se repartieron una cantidad de tierras que fue alucinante. Después hubo que retroceder, De hecho, no fueron ocupadas. ¿Por qué? Porque esto que les digo, ¿no? Los indios otra vez, las poblaciones indígenas avanzaban, recuperaban, digamos, territorio, y entonces, ¿quién iba a ir? No se podía ocupar todo. Y no se podía ocupar todo porque no había ni tecnología, ni no había, digamos, ni siquiera una maquinaria de guerra preparada para establecerse en el territorio. No había recursos tampoco, digamos, que hicieran que las guardias, los fortines, etcétera, que se iban formando, se pudieran mantener. De manera tal que, digamos, las cosas eran, casi diría yo, que relativas, pero siempre, como les digo, con un saldo favorable para el blanco, en el sentido de que se iba ganando tierra. Bueno, después veremos, en todo caso, en las últimas clases, digamos, qué se sabe de nuevo, si hay algo para decir de nuevo sobre la campaña de Roca. Es otra de las agendas que ahora, por ejemplo, está decayendo esa moda, pero hubo una moda bastante fuerte de Chau Roca y toda esa cosa ahí que no tiene ni sentido. Pero de todas maneras, bueno, ya ahora está cayendo esa onda, nosotros vamos a ver, porque siempre lo vemos, digamos, a ver si hay algo nuevo que se pueda decir sobre esa campaña. Viejo hay un montón, pero nuevo, digamos, hay algún avance, hay algo nuevo para decir. Bueno, vamos a ver eso. Pero momentáneamente, entonces, para terminar con la respuesta, Miguel, sencillamente, digamos, era un hecho, digamos, el éxito de la campaña de Rosas. Esto como hecho concreto, digamos, histórico. Después viene la otra parte que es mucho más subjetiva, que es lo que puedan decir los periódicos al respecto. Porque con el fin, digamos, de acrecentar su figura, ¿no? Bueno, vamos a escuchar, digamos, cosas grandilocuentes. Hay que decir que aquí, vieron lo que... Recuerden las palabras de García, ¿no? Recuerden las palabras de García. García le había dicho a Rosas que prácticamente él escuchaba lo que quería escuchar y lo que escuchaba eran todas loas hacia su persona. Y que eso iba camino, digamos, a un personalismo que después no iba a poder manejar. Y iba a ser su propia ruina. Bueno, ok. Dicho así de forma sintética, ¿no es cierto? Bueno, la otra parte que hay que decir que no decía García es que toda vez que surge y emerge un tipo de líder más o menos popular, pero que termina siendo popular, porque popular en el sentido que logra un consenso detrás de su figura personal importante, ¿no es cierto?
sea esta medida o no. Medida, digamos, hoy la podemos medir a lo mejor si vamos a una compulsa electoral. A decir, a ver, este personaje que parece tan popular, a ver, lo medimos, pero bien. ¿Cómo? Y bueno, vamos a una compulsa popular. A ver, ¿lo queremos o no lo queremos? Pero a uno solo, no a una lista, a uno solo, a ver qué nos da. Y ahí vamos a encontrar de todo un poco, ¿no? Pero si detrás de ese líder tenemos un 90% de apoyo, a la pucha, decimos, es popular. ¿Me explico? Ahora, como no hay formas de medición, lo que tenemos es, bueno, una multitud, un grupo enorme y qué sé yo, que los sigue, etcétera, etcétera. Ahora, dentro de ese grupo enorme va a haber no solamente componentes de un sector social que desde una posición elitista siempre se propone son las masas, los más desfavorecidos, los ignorantes, etcétera, etcétera, sino que vamos a ver miembros de la élite también siguiendo, digamos, a estos personajes. Y los personajes, estos más carismáticos, si se quiere, digamos, estos líderes populares, terminan rodeándose, digamos, de gente que simplemente los adula, ¿no? Y que van a sacar beneficios propios de esa situación y de esa posición del líder. Y es lo que le pasa a Rosas, ¿no? Es lo que le va a pasar a Rosas. ¿Y quiénes se suman acá? Y se suman los intelectuales, se suman los políticos, se suman los militares. Los militares son esencial, digamos, para el sostenimiento de la maquinaria rosista. Los sectores populares también, por supuesto. Pero quiero decir, ellos solos no están. Están amparados, digamos, por un sistema de poder, digamos, y de red, de una red que está dentro del poder mismo. Y en esto también han tenido que ver los periodistas o los editores de periódicos de ese momento. Así que ahí me parece que te respondo, digamos, para hacer una distinción entre... Sí, perfecto, gracias. Pero el prestigio de Rosas es, por supuesto, era incuestionable, ¿no? Era incuestionable. Porque la época era así, no sé si me explico, no es porque uno diga, bueno, qué prestigioso porque mató indios, ¿sí? Sino, quiero decir que el prestigio se ganaba, digamos, a través de estos mecanismos, ¿no? Y bueno, él se lo había ganado así. Y cuando vuelve, todo el sector que era muy renuente, digamos, a nombrarlo de nuevo gobernador, ¿no es cierto?, con las facultades extraordinarias, incluso, por supuesto, ahí nomás va a obtener la suma del poder público, que es una cosa distinta, va a terminar de aflojar esas resistencias a partir de un hecho que ocurre, que es la muerte de Facundo Quiroga en 1835. El día de mi nacimiento, el día que yo cumplo años, 16 de febrero de 1835. Recuérdenlo, así me mandan los regalos, voy a estar esperándolos. 16 de febrero de 1835, ¿no? Yo no, obviamente. Esa es la muerte de Facundo Quiroga. Bueno, ¿qué sabemos de ese episodio? ¿Sabemos algo? ¿Saben ustedes algo? Barranca Yanco y los Barranca hermanos Reina Fe, ¿no? los Lo que hermanos. siempre son los culpables, ¿no? Sí, sí, muy bien. ¿Algo más? ¿Había discusiones al respecto? ¿Alguna cosa que sepan? En realidad lo que se dice es que Facundo Quiroga era como el nexo, ¿no? No sé si estoy equivocado, entre Rosas y el interior de las provincias, ¿no? Como que tenía, no sé si la función, pero como que tenía ese perfil. Puede ser que sea así. En el caso de Yo, Facundo. Sí, de Quiroga. algo que me acuerdo que puede estar mal igual, eh,
es que Facundo Quiroga como despierta en la campaña, o sea, como despierta un fervor popular y de justicia como muy grande que le sirve a Rosas como para seguir ampliando su campaña. Sí, podría ser. Podría ser. A Rosas le importa mucho Facundo Quiroga tenerlo consigo justamente porque era un personaje político, ¿no? Era un personaje político de sumo interés para Rosas, en la medida en que él mantenía con su personalidad y su furor, etcétera, etcétera, mantenía lo que se llama la campaña. Cuando decimos la campaña, es el campo, nada más, es el campo que está poblado de milicianos, está poblado de personas, familias, hombres que trabajan, hombres y mujeres que están trabajando la tierra, que tienen su ganado, etcétera, etcétera, porque todavía hay una economía campesina muy importante, sobre todo en el interior. ¿Me explico? Entonces, esa economía campesina da por resultado que hay una densidad de población todavía muy fuerte, que no es la actual, ¿no? Lo que vamos a ir viendo precisamente, si hay algo que caracteriza a la historia del siglo XIX, es que hasta el día de hoy, es que la penetración capitalista hace que la gente se vaya del campo, porque todos deseamos vivir en ciudades confortables, con cloacas, agua potable, baños interiores, etcétera, etcétera, ¿me explico? Y un trabajo que tiende a ser cada vez más, digamos, bueno, lo que estamos haciendo ahora, que ahora en este caso nos tiene repodrido, pero en realidad es todo este avance tecnológico es producto de nuestro propio interés. La gente no va al campo, no marcha al campo. Es una mentira que quieran ir al campo, es mentira. Hay algunos, digamos, que por ahí yo me iría ya en este momento a donde está Milagros Agüero, ahí, que la estoy viendo, que tiene un montón de árboles y qué sé yo. Te envidio, Milagros, porque ahí hay un terrenito muy, muy atractivo. A mí me encanta, sí, perfecto. Yo vengo del campo. A mí me gusta el campo. Pero somos pocos los que nos gusta el campo y los que nos iríamos a vivir el campo. Yo me iría a vivir al campo con todo el confort. Si no, ni a palo, ni a cañonazo, ni loco. ¿Ok? Bueno, esa tendencia, digamos, todavía, digamos, está en sus comienzos. Todavía es poca esa tendencia, digamos, a armar grandes aglomeraciones, digamos, ciudades, porque todavía ese tipo de progreso no nos ha llegado, no había llegado. Entonces, Facundo Quiroga era central para mantener a esa gente tranquila, que no se levantara, es más, que la levantara él cuando quería. ¿Por qué? Volvemos al punto, tenían las herramientas legales que le permitían, digamos, entrar, ir por los campos, mandar a sus segundos, ¿no? Decirle, bueno, andá a recogerme, levantame 20 tipos que los necesito para hacer una redada. Listo, juntaban a los 20 milicianos que estaban disponibles, ¿en dónde? En el campo. En la ciudad ya los tenían más o menos a todos ahí, pero estos otros estaban en el campo. Y en el campo riojano, catamarqueño, tucumano, santiagueño, cordobés, cuyano, ¿me explico? Ahí es donde estaba la población, digamos, el grueso de la población. Y a estos tipos les eran muy fáciles, porque eran líderes, digamos, les era muy fácil recoger a los milicianos que estaban en los padrones. Bueno, entonces, por supuesto que para Rosas era sumamente importante Quiroga. Bueno, muy bien. Lo que sucede con la muerte de Facundo Quiroga, o la consecuencia inmediata de la muerte de Facundo Quiroga, va a ser que Rosas justifique el pedido de la suma del poder público y que finalmente se la van a dar. Porque va a argumentar, contrariamente a lo que pasaba en ese año, 1835, que los unitarios habían sido los unitarios los que habían
matado, digamos, a Juan Facundo Quiroga, y que por supuesto tenían un plan muchísimo más vasto que ese. Bueno, eso es lo que a nosotros se nos aparece, se nos muestra, digamos, como hechos, nada más. Esto que digo yo de la acusación de los unitarios es porque también es un hecho. Vamos a pensarlo así, vamos a tomar en cuenta esto. Cuando ocurre el hecho el 16 de febrero de 1835, y fíjense cómo lo repito y no dudo, ¿no? Y es simplemente porque coincide con mi cumpleaños, porque si no, otras fechas no me acuerdo así. Lo habrán notado. Bien. Es porque la información de la muerte llega unos días después a Buenos Aires. No se da de forma inmediata. No es que el correo, mandé un email y se enteró, no, o un WhatsApp. Pasaron unos cuantos días antes de que llegara la noticia a Buenos Aires, y cuando llega la noticia, ¿qué pasa con los periódicos, sobre todo la Gaceta y los periódicos que son más o menos todos rosistas, pues son todos federales, obviamente, porque no hay periódicos opositores en ese momento? Empiezan a especular sobre quién había sido, digamos, quiénes habían sido los autores intelectuales de la muerte de Quiroga. ¿Quién mandó a matar a Quiroga? ¿O fue, digamos, fueron unos bandidos rurales que pasaban por ahí y lo mataron? Entonces ahí empieza toda una especulación. Y Rosa se hace eco inmediatamente de esa especulación y da a entender que él piensa que son los unitarios. ¿Sí? Por eso es que yo les estoy simplemente transmitiendo un hecho. Y a partir de entonces comenzó toda una discusión, digamos, y viene una discusión larguísima, larguísima, respecto de los autores intelectuales del hecho. Primero de los autores materiales, que eso se dilucida bastante rápido, aparentemente, y después de los autores intelectuales. Digamos, la historiografía se hizo eco de esa discusión y se especuló muchísimo, pero es muy larga la discusión referida, digamos, a esta muerte. Ahora, la muerte y las consecuencias de la muerte sí nos importan, ¿no? Es muy importante por todo lo que dejó. Voy a compartir la pantalla de este poema que es de Borges. Se me ocurrió que podíamos empezar por este poema. Después de todo, esto es buena poesía, digamos, ¿no? Y después ustedes me van a decir qué les suena todo esto. Creo que el poema data de 1925 o 27, por ahí, o sea que tiene ya sus buenos años. Y no es el primero, por supuesto esto es nada más que literatura, es poesía, es un poema, pero es un poema histórico. Y se ha leído, ha sido útil para encabezar unas cuantas cosas, tanto históricas como sociológicas, como propias de la literatura, o de los cantos populares, porque la muerte de Quiroga ha dado, digamos, una profusa literatura por fuera de la historia, ¿no? Hay zambas, hay un montón una cantidad tremenda de canciones con la muerte de Quiroga, novelas, de todo. Y bueno, Borges hizo lo suyo, pero no es el primero que va por esta línea. El primero que fue por esta línea, como vamos a ver después, fue precisamente Sarmiento, que dejó, digamos, una sospecha bastante importante, que es la misma sospecha que deja aquí Borges. El poema se llama El general Quiroga va en coche al muere, y lo voy a leer para aquellos que no estén leyendo la pantalla, ¿no? Que no tengan la pantalla a la vista. El madrejón desnudo ya sin una sed de agua, y la luna perdida en el frío del alba, y el campo muerto de hambre, pobre como una araña.
El coche se amacaba rezongando la altura. Un galerón enfático, enorme, funerario. 4 tapados con pinta de muerte en la negrura arrastraban 6 miedos y un valor desvelado. Junto a los postillones jineteaba un moreno. Ir en coche a la muerte. ¡Qué cosa más oronda! El general Quiroga quiso entrar en la sombra llevando 6 o 7 degollados de escolta. Esa cordobesada bochinchera y ladina, meditaba Quiroga, ¿qué ha de poder con mi alma? Aquí estoy afianzado y metido en la vida como la estaca pampa, bien metida en la pampa. Yo, que he sobrevivido a millares de tardes y cuyo nombre pone retemblor en las lanzas, no he de soltar la vida por estos pedregales. ¿Muere acaso el pampero? ¿Se mueren las espadas? Pero al brillar el día sobre Barranca Yaco, sables a filo y punta merodeaban sobre él. Muerte de mala muerte se lo llevó al riojano y una de puñaladas lo mentó a Juan Manuel. Ya muerto, ya de pie, ya inmortal, ya fantasma, se presentó al infierno que Dios le había marcado y a sus órdenes iban, rotas y desangradas, las ánimas en pena de hombres y de caballos. Tremenda fuerza, ¿no? Tremendo relato que emociona, realmente. Bueno, ¿qué les parece a ustedes? A mí me Y gustó. toda la frase esa que dice que mentó a Juan Manuel hace alusión a Rosas, ¿no? Que después de la muerte de Sospecho, Quiroga ¿no? volvió otra vez a estar ahí, claro. Para escribir este poema, Borges tiene que haber leído por lo menos 4 o 5 trabajos históricos. ¿Por qué? Porque están las versiones de Cárcano y de Quesada, ya estaban escritas para ese momento. 2 historiadores muy conocidos en su momento, que por supuesto, digamos, ya habían dejado sus miradas al respecto. Uno había dicho sí, el otro día había dicho no. O sea, uno había dicho sí, efectivamente fue Juan Manuel de Rosas quien instigó la cosa, y el otro dijo no, nada que ver, los instigadores fueron otros. Muy bien. Ahí hay una sospecha importante. Más allá de eso, vamos a repasar algunas cositas. Seguramente Borges no conocía ni Barranca Yaco, jamás había andado en el campo, qué sé yo, ni idea, ¿no? Pero el tipo es muy preciso. El madrejón desnudo, ya sin una sed de agua. ¿Saben lo que es el madrejón? Cuando anden por ahí, cuando anden por alguno de estos lugares donde vean, por ejemplo, van por la ruta y pasan un puentecito y ven una cantidad ven como un arroyo pero seco. Y lo único que hay son piedras. ¿Lo vieron alguna vez? Eso es el madrejón. El madrejón desnudo, ya sin una sed de agua. Cuando hablamos de madrejón, de esos, digamos, de esos charcos de agua o de esos arroyos, o que fueron arroyos en su momento, que hoy están secos, o que tienen, digamos, agua durante un momento, una temporada, y después se quedan secos. Ese es el madrejón. Lo describe perfecto, perfecto. O sea, poéticamente hablando, ¿no es cierto? Pero es eso, es el madrejón desnudo. Y la luna perdida en el frío del alba, bueno, eso es porque él supone, digamos, la luna y frío, ¿no? Campo muerto de hambre, pobre como una araña. Es una figura literaria, pero es tan extraordinaria, porque ahí obviamente no puede sembrarse nada, ¿no es cierto? El coche se me acaba rezongando en la altura, un galerón enfático, enorme funerario. Es el coche donde iba, la galera donde viajaba Facundo,
que era efectivamente una galera alta, muy alta, ¿no? Había de todo tipo, pero la que le destinaron, digamos, a él, esta galera, era alta, entre otras cosas, porque Facundo Quiroga estaba muy enfermo para entonces, le dolía, seguramente tenía, digamos, lo que hoy se puede de alguna manera solucionar, pero son ¿cómo se llaman? Las hernias de disco. Tenía hernia de disco y entonces lo azotaban dolores tremendos y no podía caminar prácticamente. Imagínense yendo a caballo lo que hubiera sido, ¿no? Es decir, el golpe de andar a caballo sobre la columna es lo que reventaba a la gente de por entonces, ¿no? Y el coche tenía que ser lo suficientemente blando, ¿no? Para que le doliera menos. Los 6 miedos y un valor desvelado el valor era él, los 6 eran los acompañantes. Los postillones, junto a los postillones, dice, jineteaba un moreno. Este moreno iba a caballo, ¿no? Junto a los postillones, que eran 2 normalmente. Los postillones eran los que conducían la carreta. ¿Sí? Estos 6 o 7 degollados de escolta es toda la comitiva, todo lo que llevaba él. Eran 7 u 8, en realidad creo que eran 8. Bueno, y esta meditación que decía esa cordobesada bochinchera y ladina meditaba Quiroga, ¿qué ha de poder con mi alma? Aquí estoy afianzado y metido en la vida como la estaca pampa bien metida en la pampa, hace referencia a la posición de Quiroga, a la posición que había tenido Quiroga antes de partir a su misión al norte. Porque recordemos que esta era la misión de pacificación, digamos, al norte, que le había encomendado, en su momento le había encomendado Massa, que era el gobernador, y con la anuencia, por supuesto, de Rosas. Cuando Quiroga marcha hacia el norte, para en las inmediaciones del campo de Rosas, y ahí recibe las instrucciones. Y Rosas le pregunta, o le dice, bueno, mirá, te vamos a poner toda una comitiva, toda una escolta, porque se rumorea que te quieren matar. Entonces, ¿qué dice Quiroga? No, a mí ¿quién me va a matar? Esto que nos está planteando Rosas es la expresión, digamos, de suerte de jactancia de Quiroga, o de, digamos, de una personalidad que se creía invencible, ¿no es cierto? Que creía que nadie podía con él. Rosas le va a insistir, le ponemos una escolta más grande, etcétera, etcétera, no. Y al final, digamos, le mandaron una escolta muy chiquita, ¿no? De 6 o 7 personas, que lo conduce primero a Santiago del Estero, no llega a Salta, regresa y en el regreso lo mata. Entonces esto es la expresión de esa casi soberbia de Facundo de creerse, digamos, invencible. Lo mismo que la frase siguiente, digamos, ¿no? Este asunto de que las lanzas tiemblan de mí, digamos, es al revés. Y se compara, digamos, con el viento pampero, ¿no? ¿Muere acaso el pampero? ¿Se mueren las espadas? Porque el pampero, el viento no muere, no va a morir nunca. Lo mismo que las espadas, que son mucho más fuertes que cualquier otra cosa. Y después, digamos, es la muerte de Quiroga, ¿no? ¿Cómo lo matan a Quiroga? Lo matan a puñaladas. Le van a desarrajar después un tiro, también, o 2 tiros, pero lo degüellan. Y van a degollar, digamos, a todos los miembros de la comitiva, no van a dejar a nadie vivo. Mueren todos. Y acá es donde Borges inserta esta idea, digamos, de que en esta confrontación, cuando se están defendiendo, ¿no? Están luchando, se menta a Juan Manuel de Rosas, como si fuese sido él quien lo mandó a matar a Quiroga.
¿Qué valor tendrá este poema, ¿no? ¿Será más o menos cierto? ¿Tendrá alguna veracidad, digamos, todo lo que nos dice, etcétera, etcétera? Lo que hace Borges es recoger justamente el producto de la discusión historiográfica y no toma un partido decidido, no dice efectivamente fue Juan Manuel, se lo mentó a Juan Manuel, pero nada más. En rigor, vamos digamos, a los hechos, ¿no? Los hechos indican que en 1837, cuando finalmente cuelgan de la plaza, digamos, ahí donde está emplazado actualmente Cabildo, a los autores materiales del asesinato de Quiroga, un testigo presencial que fue John King, un americano venido a la Argentina a los 8 años por equivocación. El tipo era yanqui, 8 años, imagínense, ¿no? El tipo quería huir del hambre, estaba muerto de hambre, tomó el barco equivocado y terminó, digamos, en Buenos Aires. Sir Anthony John King, digamos, tiene un libro de memorias que tengo por acá, por algún lugar. Ah, miren, está, qué fácil. Digo que es fácil porque normalmente cuando yo los quiero encontrar, tengo que hacer un curso para encontrar los libros que quiero encontrar. Este lo encontré facilísimo. Bueno, John Anthony King, que escribió 24 años en la República Argentina, presenció, digamos, la muerte de estos tipos, ¿no? El enjuiciamiento de estos tipos. Y dice en sus memorias que Santos Pérez, que es el personaje principal, digamos, de esta partida que mató a Quiroga, gritó a viva voz: el incitador de la muerte de Quiroga fue Juan Manuel de Rosas. Eso es lo que dice King, que gritó, digamos, Santos Pérez. Bueno, pero obviamente cuando tenemos la soga al cuello y estamos a punto de fenecer, podemos decir cualquier cosa, ¿no? Es lo que dijo después el mismo Sarmiento, miren, ahora me acordé de esto, porque Sarmiento es el primero que inserta esta duda. Y lo hace porque él está en una campaña en contra de Rosas, está claro. Entonces le venía muy bien, digamos, también hacer una acusación, ¿no? Sin tener ningún tipo de pruebas, porque Sarmiento no tenía ningún tipo de pruebas, para acusar, digamos, a Juan Manuel de Rosas como el instigador, como el autor intelectual. Pero, como les dije, el Facundo es una obra literaria también. Es como el cuento de Borges, es como el poema de Borges. De manera tal que tampoco es confiable. King podría ser confiable, podríamos decir, sí, efectivamente, vamos a suponer que lo dijo, pero tampoco, digamos, era confiable el mismo Santos Pérez. ¿Quién era Santos Pérez? Bueno, un personaje de la campaña de Córdoba, ¿no? Amigo y lugarteniente de los Reinafé, que mantenía, digamos, contactos estrechos con toda la milicia, ¿no es cierto? La milicia cordobesa. ¿Por qué era amigo de estos otros personajes? Bueno, porque justamente los gobernadores se conjugaban con los jefes locales, digamos, ¿no es cierto? Y Santos Pérez era una suerte de jefe local. Nosotros estamos acostumbrados a pensar que el caudillo era el que manejaba absolutamente todo, ¿no es cierto? Y estos caudillos se veían beneficiados en cuanto a su sistema de poder por sus contactos con los caudillos menores, ¿no es cierto? Es decir, con los jefes locales. Y eran estos jefes locales muchas veces quienes mantenían ese sistema. Lo mismo le había pasado a Güemes, por ejemplo. Güemes termina muerto por uno de sus jefes, de los jefes menores, ¿no? Ahora,
Güemes era el caudillo que manejaba todo. ¿Así? Y todos estos otros caudillos que eran, todos estos jefes que eran, los que entraban en contacto directo con estas masas, ¿me explico? Entonces, por eso existían este contacto estrecho entre el gobernador o el caudillo con los jefes menores. Y Santos Pérez era un jefe menor. Antes, ahora no voy a recordar su nombre, los Reinafé, José Vicente, que era el gobernador, había entrado, digamos, con la anuencia, digamos, de sus hermanos, que eran comandantes, había ideado un plan, en rigor, para matar a Facundo Quiroga a la ida, digamos, en el trayecto que conducía a Quiroga, digamos, al norte. ¿Me explicó? Es decir, cuando pasara por Córdoba, antes de llegar a la provincia de Santiago del Estero, iba a ser asesinado. Hace todo un plan, elabora todo un plan, convence a una serie de personajes locales. Este jefe no me acuerdo cuál era, pero era uno de sus comandantes, a quien le manda el dinero para hacer toda la operación, y por supuesto todo esto en secreto. ¿Qué tenía que hacer? Bueno, contratar, digamos, a unos pandilleros, a unos milicianos, y armar toda la operación sin que esto se diera a conocer, ni llegara al gobernador, no había contactos con nadie. ¿Correcto? ¿Esto cuándo aparece? Es decir, ¿por qué sabemos esto? Aparece porque hemos tenido que estudiar concienzudamente la causa del asesinato de Quiroga, que está en el archivo histórico de la provincia de Buenos Aires. Les voy a decir así en términos generales algo, digamos, para tomar en cuenta ya. Todas las especulaciones mueren cuando nos remitimos a un hecho fáctico comprobable, que lo podemos comprobar. Todas las especulaciones se mueren ahí. Es decir, que todo lo que pudo haber dicho Sarmiento, lo que pudo haber dicho en un poema, lo que se puede decir en una canción, lo que se puede decir en un romancero, lo que sea, muere, digamos, cuando vamos ahí. Y sobre todo lo que han dicho historiadores, que han especulado mucho al respecto, pero que no han ido a ver la causa. Y no han ido a ver la causa, ¿saben por qué? Porque la causa tiene 8 cuerpos y son de este tamaño, son los cuerpos. Y hay que leer manuscrito, muchachos. Porque hay un resumen que publicó el Estado mismo de Buenos Aires, estando Rosas en el poder, que es el resumen que hizo el juez de la causa, Manuel Vicente Massa, ¿no? Quien había sido gobernador con anterioridad, amigo personal de Rosas, ¿no? Y sigue la causa y después dice, bueno, yo ya la terminé, gobernador, usted me dio este mandato, acá está, le presento el final. Y entonces hay un resumen. El resumen lo podemos consultar también en la Biblioteca de Humanidades. Le falta una página porque algún historiador, o vaya a ser que, saber quién fue, le arrancó una hoja. Le arrancó una hoja y seguramente se la llevó a su casa porque no quería, evidentemente, copiar. ¿Cómo me gustaría? Seguramente está muerto ese historiador, pero cómo me gustaría tenerlo acá presente, ¿no? Para decirle unas cuantas cosas. Le arrancó una hoja, ¿ustedes pueden creer? Bueno. Después esa hoja, por supuesto, yo la he podido recuperar porque uno va a la causa y ahí está, ¿no? Pero ahí hay que ir al archivo para recuperar esa hoja. Bueno, y entonces, digamos que la mayor parte, digamos, de los historiadores escribieron sin ver la causa y solamente lo único que hicieron fue ver el resumen. Y eso es, entonces digamos, eran todos juicios relativos, ¿me explico? Porque era lo que Massa había resumido de la causa que él llevó, que no me cabe duda era el que mayor conocimiento tenía del asunto, porque la había seguido toda. Pero ahora nosotros historiadores tenemos que hacer otra cosa. Leamos El juez y el historiador de Carlo Ginzburg, ¿no?
y nos vamos a dar cuenta, digamos, que era lo que teníamos que haber hecho. Pero, obviamente, Ginsburg escribió ahora, digamos, más en la década del 90, y estos historiadores escribieron en la década del 20, 30, 40, 50, 60, y así sucesivamente, ¿no? Bueno. Con la doctora María Elena Infesta, que fue mi directora de tesis, incluso hicimos un estudio preliminar a la publicación que hicimos en el archivo histórico de la primera parte, ¿no?, de ese documento de 8 cuerpos que ahora está digitalizado y lo podemos consultar digitalmente. Antes había que ir ahí en el papel, ¿me explico? Y que se ha digitalizado para que no se pierda, porque el papel se va destruyendo con el tiempo y desaparece. Ahora está digitalizado. Espero que de los 50 empleados que tiene el archivo, terminen por fin de digitalizar la segunda parte. ¿Qué pasa en esa causa? En esa causa está perfectamente claro todos los participantes, todos los que habían contratado y no participaron, como este jefe que estoy diciendo que no me acuerdo ahora, que dice, cuando llegó el momento, es decir, Facundo ya iba en viaje, llega el momento de que tienen que asesinarlo y se echa para atrás. Y dice, no, yo no lo voy a hacer, ¿no? Es decir, el tipo que allá había cobrado y teóricamente había contratado a los asesinos, ¿me explico? Y dice, no, yo a Facundo Quiroga no lo toco. Es un general federal, ¿cómo lo voy a matar? Y lo plantea en estos términos, ¿no es cierto? Por más que me dieran, digamos, lugar a pensar que había sido Rosas el que había mandado a matarlo. Me dieron a entender que venía de más arriba. O sea, que venía de más arriba, ¿quién podía ser? Rosas. Pensó el tipo, pero dice, no puede ser. Si somos todos federales, no puede ser, decía el tipo, y se echó atrás. En cambio, bueno, entonces, Quiroga siguió de viaje, fue a ver qué pasaba con Heredia, ¿no?, y con Torres, que era un caudillo jujeño muy fuerte, ¿no?, que estaban a punto de desatar una guerra ahí en el norte, a punto de desatar una guerra. Y entonces había que mandar a alguien que mediara entre ellos. El que podía mediar, el hombre fuerte de la época en el norte, era Facundo Quiroga, como ya les dije. Entonces va a mediar, sigue de viaje, Facundo Quiroga llega hasta a Santiago del Estero, se entrevista con Ibarra, que era un neutral, ¿no?, caudillo larga, décadas, los Ibarra ahí en Santiago del Estero, y mientras Facundo Quiroga llama, ¿no?, a los caudillos a pactar, no obtiene respuesta de Torres, y resulta que Torres, en el interín, lo mata, ¿no? Es decir, ¿qué hace Heredia? Hace un juego ahí extraño, ¿no?, entre federales, y dice, este me está molestando demasiado, acá vamos a tener que arreglar, y yo no quiero arreglar. Así que lo mandó a matar. Y muere Torres, se termina el problema. ¿Me explico? Ya no hay más problema. Es interesante este asunto, porque al caer este caudillo de Jujuy, aparentemente se terminó el conflicto. Y Heredia queda, digamos, como el hombre fuerte del norte, ¿no?, federal en el norte. Pero Facundo no estaba muerto, ¿correcto? Facundo estaba muy vivo. Entonces Facundo dice, bueno, se terminó el asunto, porque ahora... Y además esto demuestra que muchas veces los conflictos eran interpersonales. Porque se terminó, digamos, lo mandaron a matar a se muere, lo mataron al tipo, y se terminó el asunto, ya se terminó el conflicto. Quiroga da por finalizado la misión al norte y se vuelve. En el interín, Reina Fe arma toda, digamos, una conspiración para matarlo a Quiroga, perdón, con otros sujetos. Y entonces lo contrata a Santos Pérez, que era este otro personaje que les cuento, ¿no?,
lo contrata Santos Pérez, que era muy, muy íntimo de uno de sus hermanos. Los Reina Fe eran 4, y todos comandantes de fronteras, todos manejaban, digamos, milicias, ¿me explico? Por eso se hacen fuertes. Y Reina Fe les manda el dinero. Santos Pérez comienza a levantar la gente, arma la partida, digamos, ¿no es cierto? Para armar la partida recluta a milicianos de la campaña. Varios de ellos se niegan, son los que están declarando también en el juicio. ¿Por qué nos enteramos? Todo está en el juicio, ¿eh? Todo lo que yo les cuento está en el juicio. Entonces, que Santos Pérez empieza a reclutar a la gente, uno se le opone y dice, no, yo no voy a ir. No voy a ir porque declara en el juicio que era un hombre, que Santos Pérez era un hombre pendenciero, ladrón, que no quería ir con él a nada, no quería someterse, digamos, a Santos Pérez, siendo él miliciano, ¿eh? Y que además tenía otra cosa que hacer, que era cuidar a su padre que estaba enfermo. Santos Pérez medio que lo matonea, lo quiere matonear, se arma una pelea afuera en su casa, en el patio de la casa de este señor, y resulta que este señor está a punto de matarlo. No lo mata porque lo deja vivir a Santos Pérez. Esta declaración está dentro del juicio. Tal vez ustedes me podrán decir, pero ¿para qué nos cuentan todo esto? ¿Saben por qué? Porque acá está lo jugoso de la historia, más allá del hecho en sí. Cuando hablamos de la gente de abajo, cuando hablamos de hacer historia desde abajo, esto es historia desde abajo, ¿me explico? Es meterse de lleno en este tipo de personajes, porque estos personajes para mí cuentan. Como cuentan la esposa de un miliciano que va a reclamar que le dejen a su marido suelto porque se está muriendo de hambre. Va, declara en la justicia, viene a Buenos Aires, vienen las mujeres a Buenos Aires a buscar a sus maridos que están presos en Buenos Aires. Dicen, nuestros maridos son inocentes. Son tipos que fueron levantados por este energúmeno de Santos Pérez y fueron sin saber qué era lo que tenían que hacer. Porque Santos Pérez no les dijo, vamos, vengan, se tienen que sumar a la partida porque tenemos que matar al general Quiroga. ¿Me explico? Porque ya decir eso, imagínense lo que hubiera significado, si es cierto esto que decíamos con María, ¿no es cierto? De que era un personaje popular y de que era un personaje que atemorizaba, que efectivamente lo hacía. Quiroga atemorizaba, porque su personalidad, digamos, atemorizaba. Entonces, Santos Pérez dice, no digamos nada que es la comitiva de Quiroga a la que tenemos que asaltar. Digámoslo al final. Entonces él y su lugarteniente reclutan a la gente, algunos por supuesto obviamente se van a ir sumando, se arma una partida bastante grande y arman todo, digamos, el escenario para matar, digamos, a Quiroga. No tenían que dejar testigos, obviamente, no había testigos. Sin embargo, quedó uno que lo vio de lejos y cuenta esto que les voy a transmitir. Cuando están matando, digamos, degollando a todo, ustedes saben que acá el asunto es el degüello, ¿no? Finalmente, digamos, le podemos pegar un tiro, pero finalmente lo degollamos. Así que, y algunos directamente lo pasan al degüello así nomás. Se arrodillan y ahí al degüello. Chao. No hablemos más del degüello porque es bastante feo. Ok, pero digo, todos mueren así, todos mueren de la misma manera. Entonces lo que hacen es que cuando todavía no están rendidos, digamos, ¿no? Uno de
Santos Pérez se acerca a uno de ellos que están a caballo y le dice, liquidame a ese, le dice, ¿no? Matame a ese. Y entonces el tipo le responde, le dice, no, mirá, ese chico, que era un chico de 8 años, ese chico es sobrino de es mi sobrino. Yo respondo por él. O sea, como diciéndole, mirá, yo lo voy a, déjamelo vivo, no me lo mates, que yo voy a hacer que el tipo no hable. Un chico de 8 años. ¿Ok? Entonces Santos Pérez le sigue dando la orden de que lo mate. De que lo mate sí o sí porque no pueden dejar testigos. Y lo que hace este tipo es resistirse. Dice, no, bueno, yo no lo voy a matar. O sea, yo no voy a matar a mi sobrino. ¿Qué hace Santos Pérez? Le pega un tiro a el tío, digamos. ¿Me explico? Le pega un tiro en el estómago y vive durante 2 o 3 días hasta que finalmente se muere. Todo está escrito en la causa. Todo está en el testimonio, está todo por escrito, ¿no? Y, por supuesto, al niño lo degüellan. No queda ningún testigo, realmente no queda ningún testigo. Hay otros testigos, otro, digamos, que lo ve de lejos, de muy lejos, que va a aparecer tiempo después. ¿Por qué? O sea, va a aparecer en la causa que se sigue en Buenos Aires, porque esta causa se siguió primero en Córdoba. ¿Sí? Apenas se genera el asesinato, se manda, obviamente con gran pompa, Reina Fe dice, ¿qué está pasando? ¿No? ¿Cómo? Han osado matar a Quiroga. Para colmo él no estaba en ese momento, porque se había ido a propósito, se había ido a Santa Fe a pasar una temporada, se había ido a pasar una temporada ahí con su amigo López. Entonces él no podía hacer, me explico, no se lo podía acusar porque no estaba presente. Tenía la coartada perfecta, profe. Exactamente, tenía la coartada perfecta. Yo no estoy, no, ¿cómo? Me acabo de enterar. Vamos a ver, vamos a investigar a fondo este asesinato. ¿Cómo van? Seguramente fueron los unitarios. A ver quién diablo fue. Voy a nombrar, dice el tipo, voy a nombrar un grupo especial para que investigue. La causa quedó radicada en Sancinate o algo por el estilo, en Córdoba, un pueblito muy pequeño cercano a Barrancayaco. Sancenite me parece que es el nombre del pueblo, ahora no me acuerdo. Y entonces, bueno, se arma el juez de la causa, dice, bueno, a ver, vamos a investigar. Fueron al día siguiente, miraron todo, qué sé yo, se sacaron las pruebas, se llevaron a los cadáveres, rápidamente lo entierran a Quiroga, por ejemplo, lo entierran para que rápidamente, ¿no? Quede todo tapado. Y Reina Fe dice, no, hay que llegar hasta las últimas consecuencias, hay que investigar todo. ¿A quién nombra para hacer las pericias y todo eso, para seguir las pistas? ¿A quién pueden haber nombrado? ¿Qué les parece? Ustedes que tienen una mente criminal aguda, vamos. Al asesino. ¿A Santos Pérez? A Santos Pérez, excelente. Se nota que tenemos historia, se nota que tenemos historia política importante. ¿Qué hace el poder? Nombra para que se investigue el asesinato al asesino. Razón por la cual, obviamente, ¿quiénes eran los culpables? No, los culpables llegaron a este punto, a esta conclusión. Los asesinos fueron unos bandidos ladrones que habían bajado de la provincia de Santiago del Estero y que, por supuesto, como siguieron la pista y no llegaron, digamos, a averiguar más, porque tenían que entrar a la provincia de Santiago del Estero, que era autónoma, estábamos en un sistema federal y necesitaban de algo más para poder seguir investigando. ¿Me siguen, no? Y entonces, ¿qué hace Ibarra? Ibarra dice, así
así que me echás la culpa a mí. Inmediatamente sale y dice, señores, toda la conspiración las hicieron los hermanos Reinafé. Y puede ser que haya sido con la anuencia de Cullen, el ministro de López, y López mismo, de la provincia de Santa Fe. No Rosas. Rosas no tiene nada que ver con esto. ¿Me explico? Quiroga siempre se opuso a que Reinafé no fuera gobernador de Córdoba, ¿no? ¿Puede ser? Exactamente. Exactamente. José Vicente, lo que aparece en la causa, pero además por otras razones anteriores, lo que emerge de la causa es que la muerte de Quiroga fue una venganza personal de José Vicente Reinafé. Venganza personal. No tenía nada que ver ni con la política ni con nada. La venganza personal porque Quiroga se había opuesto al nombramiento de Reinafé como gobernador en la provincia de Córdoba. Y se lo había hecho saber a López, que era el que lo Se va a había cortar, apoyado. profe. ¿Cómo? No, que se corta. Ah, se Digo, corta. Bueno, unos minutos más, corto y vuelvo un chiquito más. Bueno, inmediatamente se llega, digamos, a esta conclusión de que habían sido santiagueños, los malos de la película. Entonces se cierra la causa. Y Rosas dice, ¿cómo? No, acá no puede ser, no. Y se convence de que efectivamente habían sido los hermanos Reinafé. Manda a su lugarteniente a averiguar qué había pasado, comienza toda una investigación, ve que hay una cantidad de irregularidades, ¿no? Le mandan a Rosas a decir, miren, acá hay toda una irregularidad terrible porque aparentemente Santos Pérez hizo toda la partida, armó toda la partida, tengo conocimiento de esto, fui a ver a los pueblos, lo que decían y qué sé yo, y evidentemente hay un montón de irregularidades. Entonces, ¿qué hace Rosas? Y acá viene una de las cuestiones más importantes a tomar en cuenta. Dice, bueno, entonces la causa la hago yo. La llevamos a cabo acá dentro, digamos, de la provincia de Buenos Aires o de Buenos Aires, de la capital, y la sigo yo a la causa. Este es uno de los contados ejemplos en donde vemos que las facultades extraordinarias y la suma del poder público funcionan. ¿Correcto? Es donde se rompe, por decirlo así, la división de poderes. Es uno de los pocos expedientes en donde, causas judiciales, en donde Rosa mete la cuchara y dice, yo acá me hago cargo yo personalmente, pasando por todas las instancias, sobrepasando por encima, quiero decir, ¿no? Pasando por encima de todas las instancias judiciales, es una de las pocas. Porque no vamos a encontrar muchas causas que él tome, digamos, para sí y la vaya mirando, ¿no? Porque nombra a jueces especiales. No es que él la va a seguir, él va a tomar las declaraciones y demás, sino que él controla, ¿me explico? De forma directa una causa que es esencialmente lo que le corresponde básicamente a la justicia. Esta causa, otra es la de Camila O'Gorman, ¿no? Ahí nomás, la muerte, digamos, de Camila. ¿Conocen el caso de Camila? Todos deberían conocerla. Hay una película al respecto que se llama Camila, así, a secas, argentina, que toca el tema, digamos, de este amor pasional entre Camila O'Gorman y el cura Gutiérrez, ¿sí? Que es una causa paradigmática, no es la única causa de ese estilo, siempre tenemos así paradigmas, pero volvemos al punto, ¿no? Y la historia desde abajo, ¿para cuándo? Porque yo tengo miles no, pero cientos de ejemplos al respecto. Y la otra causa también, otra causa extraordinaria es la causa de Lesica, de la quiebra de la casa de los Lesica, de la casa comercial Lesica y compañía.
los hermanos Lezica y compañía, ¿no? Que quiebran como consecuencia también de las políticas seguidas por Rosas y también por manejos personales, empresariales, y finalmente la causa, digamos, para resolver la causa, Rosas también se hace cargo de ella. Bueno, y ahí hay algunos ejemplos más también, la muerte también, la muerte de Heredia también, la muerte de Heredia. Bueno, hay causas así que son muy paradigmáticas en donde vemos cómo la suma del poder público, digamos, está funcionando. Independientemente de eso, bueno, entonces la causa de Quiroga tiene como dos grandes partes. Esa parte que se siguió en Córdoba, se revisa, se traslada todo a Buenos Aires, y en Buenos Aires se comienza todo de cero, y ahí son como 60 entrevistados, 60 testimonios que se toman acá en Buenos Aires. La causa es muy minuciosa, es muy detallada, muy engorrosa, y por eso los historiadores van por la más fácil, vamos al resumen, y ya está. ¿No? Así que con esto les quiero decir que es así, digamos, como uno sospecha de los historiadores, dice, a ver, ¿qué tanta razón tiene? Y entonces cuando vamos a la fuente decimos, mirá vos, che, ninguno de estos consultó la fuente, qué vivo. Así cualquiera hace rápido las cosas, ¿no? Así cualquiera escribe, sí, me escribo un libro referido a esto con la causa, no, con el resumen. Muy bien. ¿Qué sale de esta causa básicamente? Que Rosas no ha tenido nada que ver con esto. Realmente Rosas no fue el instigador. En cambio, le fue de mucha utilidad para, primero, llegar al poder con la suma del poder, y después, para ir eliminando adversarios políticos dentro del mismo sistema federal. Porque como se mentó a él, también se lo mentó, digamos, a López. Pero López, de los caudillos federales, fue el único que se murió de muerte natural. Lamentablemente para el sistema federal, se murió de muerte natural se supone que por tuberculosis. Pero es probable que haya tenido, además de la tuberculosis que la tenía latente, ¿no? Se haya muerto por una neumonía pescada fíjense, ¿no? Un avance sobre la frontera en Santa Fe para liquidar indios, porque lo venían acosando, lluvia, frío, viento, una neumonía, se debe haber pescado terrible y él tenía tuberculosis, se enfermó. Entonces Rosas dice, ay, pobre López, mi amigo, qué sé yo, bla, 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 sobreactúa, ¿no? En un momento en el que López estaba repodrido de Rosas. Estaba harto de Rosas. ¿Por qué razón? Y porque, insistimos con esto, ¿no? López quería formar la nación, quería llamar al Congreso. Tenía, digamos, los reclamos sobre sus espaldas de todo el interior. Todo el interior. Ahora, claro, todo ese interior no le decía directamente a Rosas porque le temían. Entonces le decían al otro caudillo federal, que era López, que ya estaba en decadencia por su enfermedad. Y porque además, recordemos que Santa Fe, a través del Paraná, tenía salida al mar. Y era un reclamo de las provincias del litoral. Me explico, y Rosas se lo impedía. Y tenía este ministro, Domingo Cullen, que era un letrado muy informado, digamos, que era canario, era un oriundo de las Islas Canarias, y que era un letrado muy importante, había estado en Uruguay, y después había pasado al servicio de López. López lo había contratado. Y había sido aumentado, digamos, este asunto, que entre ellos habían conspirado la muerte de Quiroga. Entonces, por un lado, ¿qué hace después de la muerte de Quiroga Rosas? Bueno, le dice, vení López, que yo te voy a curar acá, pasate una estadía acá en Buenos Aires, nosotros te vamos a atender, te vamos a curar, etcétera, etcétera. Estuvo un tiempo, lo mismo que había hecho con Quiroga. A Quiroga lo había mandado a buscar también para que pasara un tiempo en Buenos Aires con todas las atenciones, cosa que le dio, para, digamos,
mantenerlo tranquilo, digamos, hacerlo olvidar de estas cosas que tenían que ver con la política, con el armado de la nación, etcétera, etcétera. O sea, Quiroga, ¿qué le dio? Y le dio juerga, alcohol, mujeres, acá en la capital, que era lo que habitualmente hacía Quiroga, pero bueno, casi pierde la fortuna Quiroga, casi pierde toda su fortuna, si no hubiese sido, digamos, por el cuidado de Encarnación y después de Rosas. Pero también le daban dinero para que jugara, ¿no? Y después, con López hace lo mismo, le da todas las atenciones. López no, obviamente que no se cura, se harta de estar en la capital y se vuelve y muere, digamos, en Santa Fe. Entonces queda al mando Cullen. Ahora, el otro gran escollo era Cullen, que era un enemigo de Rosas declarado, porque Cullen no lo soportaba a Rosas porque pensaba que era justamente un escollo para armar todo, digamos, que era el que generaba todo, no la muerte de Quiroga, que no había tenido que ver, sino que impedía, digamos, el avance de ciertas cuestiones. ¿Por qué se van a producir los bloqueos a partir del 38? Porque ahí hay una conspiración, digamos. El bloqueo es porque los franceses y los ingleses quieren pasar, digamos, el Paraná, quieren remontar el Paraná, y las provincias del litoral no están, digamos, en condiciones de decirlo abiertamente, pero están deseando que así suceda. ¿Me explico? Porque la aduana de Buenos Aires les está sacando todo, digámoslo así. Entonces Cullen es favorable justamente a la libre navegación de los ríos, ¿sí? Con salida al mar. ¿Qué hace Rosas? Perdón. Lo acusa directamente de haber sido el instigador de la muerte de Quiroga y lo manda a buscar para traerlo a la capital y hacerle el juicio teóricamente, y en el camino, en una de las postas, lo ejecutan directamente. No llega ni siquiera a declarar Cullen. ¿Me explico? Por eso les dije que hay una serie de muertes, que no son naturales precisamente, todas relacionadas con estas cosas que no están del todo claro en la historia, que hacían, digamos, a la conformación de un Estado nacional y que impedían, digamos, esa formación. Y por eso había otras iniciativas, otras formaciones, como la de Heredia en el norte. Y por eso también, no por casualidad, Alejandro Heredia también es muerto, ¿no? También es asesinado. Por eso le digo que acá los caudillos federales mueren todos asesinados, a la mayoría, ¿no? Uno solo es el que muere de muerte natural y es López, nada más. Los demás terminan muertos todos por conspiraciones, asesinatos, entre ellos. Y del norte, de ese protectorado que forma Alejandro Heredia, va a quedar después latente la idea de formar una cosa distinta del resto, digamos, de lo que son las Provincias Unidas, y fue la conformación de la Liga del Norte. Liga del Norte. O sea que, me explico, ¿no? Hay intención de continuar, de seguir, digamos, formando otras cosas, digamos, por fuera, digamos, del sistema que le generaba Rosas. ¿Sí? Muy bien. Bueno, ¿les gustó esta película? Porque es una película. Es para hacer una película. ¿O no? Podríamos hacer una o dos, o una serie podríamos armar. Ahora que están tan... No, lo de Santos Pérez es buenísimo. Lo de Santos Pérez es genial. Eso la verdad que no. Pero No lo de lo Santos cuenta, Pérez, no. lo de Santos Profe, Pérez, tranquilamente se puede hacer. pero por Pero supuesto. después cuando muestran las historias, no son esas historias de abajo, o ni siquiera capaz una historia de abajo, una fuente histórica que está en un archivo que cualquiera la puede recopilar, Por lo puede supuesto. hacer, un Por guionista. supuesto. En cambio, después tenemos, porque además no hace falta mucho guión, ¿no? Después arman un guión que es un pastiche, todo declamatorio. El cine argentino se caracteriza por eso, las películas históricas,
todo declamatorio, berreta, feo, horrible. El otro día me atreví a decir algo respecto de un colega mío, un compañero de trabajo, ¿no? Que es un profesor que está en el secundario, hablando de las cosas que se podían dar para ahora en la virtualidad, para entretener un poco más a los chicos. Y entonces puso como ejemplo un documento. Y yo le dije, qué bueno ese documento, bla, bla, bla. Un documento que publicó en su momento un autor que yo les mencioné, que era Pasos. Y entonces otro le respondió, salió ahí un amigo suyo, respondió y dice, no, pero viste, eso es medio viejo, bla, bla, porque también es un pequeño documento, pero hay que leerlo. Mejor la parte, por ejemplo, un film, ¿no? Y entonces pone ejemplo, pone la partecita que él había utilizado de ese film. Y en ese film, que creo que es, no sé, por ahí, porque ni siquiera lo individualicé y además me olvidé ya del tema. Me quise olvidar del tema, porque si no era para discutir hasta el día de hoy. En el film se ve, creo que es Rosas. No sé si es una puesta nueva o una película nueva, no tengo ni idea. No es la vieja Juan Manuel de Rosas que yo vi hace 1000 años. La escena es, a lo mejor ustedes la vieron, una mesa grande en la cual está Norma Leandro, que es una excelente actriz, ¿no es cierto? Está sentada en un costado de la mesa, creo que es Satur, uno de los actores que encarna a Rosas, está sentado en la esquina, en una punta. Está también este actor. ¿No es Alfredo Alcón? No. No. ¿Es Satur? Bueno, después averiguámelo, Miguel, no sé. Por ahí me equivoco. Está también este actor que se murió hace relativamente poco, buen actor, un poco exagerado, pero es muy buen actor, sobre todo de teatro era buen actor. Creo que no debió haber dejado nunca. Lito Cruz, muy buen actor de teatro, no de cine. Y bueno, alguno más y otro más que aparecía ahí, que es de los más nuevos, de estos, me parece medio galancito, no sé, o que andan con estas chicas de vida ligera. Bueno, no sé, no me acuerdo, ¿no? Pero digamos, no sé si es el marido de Pampita, el marido de no sé, Lechuguita, el marido del... Sí, o de la Serna haciendo de San Martín también, hay una Bueno, película. bueno, cosas así, cosas así. Ok, no importa eso, no importa. El asunto es que, bueno, yo no los conozco, sinceramente no los conozco, así que mucho no puedo decir. Entonces estaban ahí reunidos. Entonces, son todos personajes históricos estos. Y este que está parado, el más joven, era un Alberdi joven. Encarnaba la figura de Alberdi. Entonces, ¿cuál es el diálogo? El diálogo es un diálogo posible, histórico. Es un diálogo que es posible, digamos. O sea, si yo se los cuento, ustedes me dicen, bueno, pero esto es creíble. Por supuesto, es creíble un diálogo así. ¿Cuál era la discusión? Bueno, la discusión era básicamente la que traía a la mesa Alberdi, que le decía a Rosas, che, entre nosotros, digamos, ahora se lo resumo, ¿no? Lo que le estaba queriendo decir era, mirá, nosotros tenemos ideas, vos sos medio autoritario, vos sos esto, aquello, lo otro, ¿no? Y no das pie con bola, acá hay que hacer la nación, bla, bla, bla. Rosas prácticamente no habla, le dice, bueno, sí, ya lo vamos a pensar, ¿no? Vamos a pensar. Interviene ahí también en Encarnación Escurra, no sé qué pavada dice, y ahí se termina el cuento, ¿viste? Y se va furioso, Alberti se va furioso porque queda como que es un incomprendido, ¿no? Y se va. Y todos terminan siendo incomprendidos, todos son incomprendidos en realidad, todos son incomprendidos. Lito Cruz exagera, no sé, un discurso que ya me olvidé, porque era una barrabasada, pero bueno, no importa, ya está, se lo dieron al tipo, lo dice, lo tiene que decir, y listo. Esa era digamos, la acción, digamos, como, entonces yo te presento esto para analizarlo, digamos,
Y por supuesto, digamos, podría haber dado para analizar políticamente las cosas, las ideas que estaban en juego, las discusiones entre sí, etcétera, etcétera. Ahora, si ustedes lo ven, se quieren matar, porque es lento, lento pero lentísimo. No es que es una cosa ágil, no es un diálogo como el que podemos tener nosotros. No, todo acartonado, una cosa burda, espantosa. Yo digo, ¿cómo puede ser que Anorma Leandro esté haciendo esto acá? ¿Cómo puede ser que estos son todos profesionales? No puede ser que alguien diga, che, esto está bien, listo. No, por favor, vamos a practicarlo de nuevo, vamos a hacerlo otra vez. Pero parecía la primera toma, digamos, de práctica y sin vestuario, oscura, todo vetusto, feo, horrible. Pero che, presentar las cosas de otro modo porque así no avanza el cine argentino. Caramba. Y le estamos pagando a todos esos actores, digamos, que son de renombre. Pónganse las pilas, déjense de joder. Entonces me atreví simplemente a decir en el Facebook que a mí me parecía que no estaba del todo bien. Los actores estaban un poquito acartonados, que el discurso era demasiado lento porque hablaban así, ¿no? Y que no había diálogo, había que esperar a que el otro le respondiera. Pero nada, dije eso, puta, salió el que lo había puesto, me dijo de todo. Por poco me dice, no, usted no me conoce porque no tiene ni idea, pero por poco me dice que yo estoy, viste, en la época de las cavernas, que me niego a mirar cine, me niego a emplear, digamos, cosas nuevas. No me conoce el tipo, no tiene ni idea. Si fuera por mí, yo la historia la daría todo a través del cine. Tengo, digamos, pero, bueno, no voy a poner a hablar de eso porque ya es cuestiones personales. Bueno, pero les quiero decir, ¿no? Uno podría, que todas estas cosas son recontra atractivas, muy atractivas son. Miren todo lo que podríamos hacer los historiadores, ¿no? Los documentales que podríamos llegar a hacer. Bueno, Buenísimo, profe. Gracias. Bueno, gracias a ustedes, un gusto de verlos, bien. Los recordaré. A los quienes están presentes, quienes no están presentes no. Y nos veremos en la próxima, ¿ok? Chao, profe. Saludos, buen fin de. Chau, No, chau. profe. Que la pasen bien. Chao, profe.